Ciertamente el deseo de hacerse rico y la pulsión de dominio, esas dos formas de aspirar al poder, motivan el comportamiento de los españoles, pero también está condicionado por la idea que tienen de los indios, idea según la cual estos son inferiores, en otras palabras, están a la mitad del camino entre los hombres y los animales. Sin esta premisa existencial, la destrucción no hubiera podido ocurrir. Desde su primera formulación, esta doctrina de la desigualdad va a ser combatida por otra, que afirma, por el contrario, la igualdad entre todos los hombres. Así pues, asistimos aquí a un debate, y debemos prestar atención a las dos voces que se enfrentan. Ahora bien, este debate no solo pone en juego la oposición igualdad-desigualdad, sino también la que existe entre identidad y diferencia, y esta nueva oposición, cuyos términos, en el plano ético, no son más neutros que los de la anterior, hace más difícil emitir un juicio sobre ambas posiciones. Ya lo habíamos visto en Colón, la diferencia se degrada en desigualdad, la igualdad, en identidad. Esas son las dos grandes figuras de la relación con el otro, que dibujan su espacio inevitable. Las Casas y otros defensores de la igualdad acusaron tantas veces a sus adversarios de haber confundido a los indios con bestias que podríamos preguntarnos si no ha habido exageración. Debemos volvernos entonces hacia los defensores de la desigualdad para ver cómo están las cosas. El primer documento interesante a este respecto es el célebre requerimiento, o conminación a los indios. Es obra del jurista real Palacios Rubios, y data de 1514. Es un texto nacido de la necesidad de reglamentar unas conquistas que, hasta entonces, habían sido algo caóticas. A partir de ese momento, antes de conquistar una región habrá que dirigirse a sus habitantes y dar lectura a ese texto. A veces se ha querido ver en ello el deseo de la corona de impedir guerras no justificadas y de dar ciertos derechos a los indios, pero esa interpretación es demasiado generosa. En el contexto de nuestro debate, el requerimiento está claramente del lado de la desigualdad, una desigualdad, por cierto, más bien implicada que afirmada. Este texto, curioso ejemplo de un intento por dar una base legal al cumplimiento de los deseos, comienza con una breve historia de la humanidad, cuyo punto culminante es la aparición de Jesucristo, al que se declara cabeza de todo el linaje humano, especie de soberano supremo, que tiene bajo su jurisdicción al universo entero. Establecido este punto de partida, las cosas se encadenan con toda sencillez. Jesús transmitió su poder a San Pedro, y este a los papas que le siguieron. Uno de los últimos papas regaló el continente americano a los españoles y en parte a los portugueses. Establecidas así las razones jurídicas de la dominación española, ya solo falta asegurarse de una cosa, de que los indios sean informados de la situación, pues es posible que no se hayan enterado de esos regalos sucesivos que daban los papas y los emperadores. Eso es lo que va a remediar la lectura del requerimiento, hecha en presencia de un oficial del rey, pero no se menciona a ningún intérprete. Si los indios se muestran convencidos después de esa lectura, no hay derecho de hacerlos esclavos, en eso es en lo que el texto protege a los indios con la concesión de un estatuto. Sin embargo, si no aceptan esa interpretación de su propia historia, serán duramente castigados. Si no lo hiciéredes y en ello maliciosamente dilación pusiéredes, certifícoos que con el ayuda de Dios, yo entraré poderosamente contra vosotros, e vos haré guerra por todas las partes e maneras que yo pudiere, e vos subjectaré al yugo e obediencia de la Iglesia, e a sus altezas, e tomaré vuestras personas e de vuestras mujeres e hijos, e los haré esclavos, e como tales los venderé, e disporné de ellos como sus altezas mandaren, e vos tomaré vuestros bienes, e vos haré todos los males e daños que pudiere. Como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir su señor, e le resisten e contradicen. Fernández de Oviedo, 29, 7. Hay una contradicción evidente, que no dejarán de subrayar los opositores del requerimiento, entre la esencia de la religión que supuestamente es el fundamento de todos los derechos de los españoles y las consecuencias de esta lectura pública. El cristianismo es una religión igualitaria, pero en su nombre se reduce a los seres humanos a la esclavitud. No solo se confunden poder temporal y poder espiritual, lo cual es la tendencia de toda ideología de Estado, provenga o no del Evangelio, sino que, además, los indios solo pueden elegir entre dos posiciones de inferioridad,
o se someten por su propia voluntad, y se vuelven siervos, o serán sometidos por la fuerza, y reducidos a la esclavitud. Hablar de legalismo, en estas condiciones, es irrisorio. Se postula de entrada que los indios son inferiores, pues los españoles deciden las reglas del juego. Se podría decir que la superioridad de quienes anuncian el requerimiento ya está contenida en el hecho de que son ellos los que hablan, mientras que los indios escuchan. Sabemos que los conquistadores no sentían ningún escrúpulo en aplicar las instrucciones reales según les convenía, y en castigar a los indios en caso de insumisión. Todavía en 1550, Pedro de Valdivia informa al rey que los araucanos, habitantes de Chile, no se han querido someter, por consiguiente les ha hecho la guerra y, una vez que ha ganado, no ha olvidado castigarlos, de los cuales indios mandé cortar hasta a 200 las manos y narices, en rebeldía de que muchas veces les había enviado mensajeros y hecholes los requerimientos que vuestra majestad manda. No se sabe exactamente en qué idioma se expresaban los mensajeros de Valdivia, ni cómo se las arreglaban para hacer que el contenido del requerimiento fuera comprensible para los indios, pero sí sabemos cómo, en otros casos, los españoles dejaban muy a propósito de recurrir a los intérpretes, puesto que eso, en suma, les simplificaba la tarea. Ya no se planteaba el asunto de la reacción de los indios. El historiador Fernández de Oviedo, conquistador y campeón de la tesis de la desigualdad, dejó varios relatos sobre este tema. Se empieza por capturar a los indios. Después de estar metidos en cadena, uno les leía aquel requerimiento, sin lengua o intérprete, sin entender el lector ni los indios, ya que se lo dijeran con quien entendiera su lengua. Estaban sin libertad para responder a lo que se les leía, y al momento tiraban con ellos aprisionados adelante, no dejando de dar de palos a quien poco andaba. 29.9. En el transcurso de otra campaña, Pedro Arias Dávila le pide al propio Oviedo que lea el famoso texto. Este le contesta a su capitán: señor, paréceme que estos indios no quieren escuchar la teología de este requerimiento, ni vos tenés quien se la dé a entender. Mande vuestra merced guardalle, hasta que tengamos algún indio de estos en una jaula, para que despacio lo aprenda. El señor obispo se lo dé a entender. 29.7. Como dice Las Casas al analizarlo, no se sabe si lo absurdo del requerimiento cosa es de reír o de llorar historia. Y 58. El texto de Palacios Rubios no se mantiene como base jurídica de la conquista, pero se encuentran los rastros más o menos debilitados de su espíritu incluso entre los adversarios de los conquistadores. Quizás el ejemplo más interesante sea el de Francisco de Vitoria, teólogo, jurista, y profesor en la Universidad de Salamanca, que es uno de los sitios culminantes del humanismo español del siglo XX. Vitoria hace pedazos los argumentos que generalmente se presentan para justificar las guerras de América, pero sin embargo concibe la posibilidad de guerras justas. Entre las razones que pueden llevar a ellas, hay dos tipos que son especialmente interesantes para nosotros. Están por una parte las que descansan en la reciprocidad, que se aplican indistintamente a los indios y a los españoles. Así ocurre cuando se viola lo que Vitoria llama título de la sociedad natural y comunicación de los indios. 3.1. 230. Este derecho a la comunicación se puede entender en varios niveles. Ante todo, es natural que las personas puedan circular libremente fuera de su país de origen, y debe ser lícito a cualquiera dirigirse a la región que quisiera y recorrerla. 3.2. 232. También se puede exigir la libertad de comercio, y Vitoria recuerda aquí el principio de reciprocidad. Ni sus príncipes, los de los indios, pueden impedir a sus súbditos que comercien con los españoles, ni, por el contrario, los príncipes de los españoles pueden prohibirles el comerciar con ellos. 3.3. 245. Por lo que se refiere a la circulación de las ideas, Vitoria evidentemente solo piensa en la libertad de los españoles para predicar el evangelio a los indios, y nunca en la de los indios para propagar el Popol Vuh en España, pues la salvación cristiana es para él un valor absoluto. Sin embargo, podríamos equiparar este caso con los dos anteriores. No ocurre lo mismo, en cambio, con otro grupo de razones, que Vitoria ofrece para justificar las guerras. En efecto,
Considera que una intervención es lícita si se hace en nombre de la protección de los inocentes contra la tiranía de los jefes indígenas o de sus leyes, como son las que ordenan sacrificios de hombres inocentes o permiten la matanza de hombres exentos de culpa para comer sus carnes. 3. 15. 290. Tal justificación de la guerra es mucho menos evidente de lo que le hubiera gustado a Vitoria, y no en todos los casos es recíproca. Aun si esta regla se aplicara indistintamente a indios y españoles, estos últimos son quienes decidieron el sentido de la palabra tiranía, y eso es lo esencial. Los españoles, a diferencia de los indios, no son solo parte, sino también juez, puesto que ellos determinan los criterios según los cuales se habrá de emitir el juicio. Deciden, por ejemplo, que el sacrificio humano implica tiranía, pero no opinan lo mismo para la matanza. Esa distribución de los papeles implica que no existe una igualdad auténtica entre españoles e indios. En realidad, Vitoria no lo oculta. Su última justificación de la guerra contra los indios es totalmente clara a este respecto, si bien es cierto que se presenta en un modo dubitativo. Esos bárbaros, aunque, como antes dijimos, no sean del todo amentes, distan, sin embargo, muy poco de los amentes. Nada o poco más valen para gobernarse a sí mismos que los amentes, y ni aún son mucho más capaces que las mismas fieras y bestias, de las que no se diferencian siquiera ni en utilizar alimentos más tiernos o mejores que los que ellas consumen. Y añade que su rudeza es mayor que la de los niños y amentes de otras naciones. 3. 18. 299. 302. Así pues, es lícito intervenir en su país para ejercer lo que equivale a un derecho de tutela. Pero, incluso si se admite que se deba imponer el bien al otro, ¿quién decide, una vez más, qué es barbarie o salvajismo, y qué es civilización? Solo una de las dos partes que se enfrentan, entre las cuales ya no subsiste ninguna igualdad ni reciprocidad. Estamos acostumbrados a considerar a Vitoria como defensor de los indios, pero, si buscamos el impacto de su discurso, y no sus intenciones, queda claro que su papel es otro. Al amparo de un derecho internacional fundado en la reciprocidad, proporciona en realidad una base legal para las guerras de colonización, que hasta entonces no la tenían, por lo menos no tenían ninguna justificación que pudiese resistir a un examen más o menos serio. Junto a estas expresiones jurídicas de la doctrina de la desigualdad, también encontramos muchas otras, en las cartas, los informes o las crónicas de la época. Todas ellas tienden a presentar a los indios como imperfectamente humanos. Escojo dos testimonios entre mil, sencillamente porque sus autores son un religioso y un científico iletrado, es decir, representan a los grupos sociales generalmente mejor intencionados frente a los indios. El dominico Tomás Ortiz escribe al Consejo de Indias: comen carne humana en la tierra firme, son sodométicos más que en generación alguna, ninguna justicia hay entre ellos. Andan desnudos, no tienen amor ni vergüenza, son estólidos, alocados, no guardan verdad si no es a su provecho, son inconstantes, no saben qué cosa sea consejo, son ingratísimos y amigos de novedades. Son bestiales, y precianse de ser abominables en vicios, ninguna obediencia ni cortesía tienen mozos a viejos, ni hijos a padres. No son capaces de doctrina ni castigo. Comen piojos y arañas y gusanos crudos. Doquiera que los hayan, no tienen arte ni maña de hombres. Cuando han aprendido las cosas de la fe, dicen que esas cosas son para Castilla, que para ellos no valen nada, y que no quieren mudar costumbres, son sin barbas, y si a algunos les nacen, pelanlas y arráncanlas. Canto más crecen se hacen peores, hasta 10 o 12 años parece que han de salir con alguna crianza y virtud, pasando adelante se tornan como bestias brutas. En fin, digo que nunca crió Dios tan cocida gente en vicios y bestialidades, sin mistura alguna de bondad o policía. Son insensatos como asnos, y no tienen en nada matarse. Pedro Mártir. Vi. 47. Me parece que frente a este texto huelgan los comentarios. El segundo autor es, una vez más, Fernández de Oviedo, rica fuente de juicios xenófobos y racistas. En sus escritos los indios no están rebajados al nivel del caballo o del asno o incluso un poco más abajo, sino que se encuentran en algún lado cerca de los materiales de construcción, madera, piedra o hierro, en todo caso, objetos inanimados.
Tiene una expresión extraordinaria, de la que difícilmente podemos concebir que no sea irónica, pero no lo es, ni tampoco tienen las cabezas como otras gentes, sino de tan recios y gruesos cascos, que el principal aviso que los cristianos tienen cuando con ellos pelean y vienen a las manos, es no darles cuchilladas en la cabeza, porque se rompen las espadas. Proemio. No es de sorprender el que Oviedo sea de hecho partidario de la solución final del problema indio, solución cuya responsabilidad quisiera hacer asumir por el Dios de los cristianos. Proclama con gran seguridad que los ha Dios de acabar muy presto. 9. Y también que ya se desterró Satanás de esta isla la española. Ya cesó todo con cesar y acabarse la vida a los más de los indios. 4. Y aún dice más, quemar pólvora contra los paganos equivale a quemar incienso ante el Señor. El debate entre los partidarios de la igualdad o de la desigualdad de indios y españoles llega a su apogeo, y al mismo tiempo encuentra una encarnación concreta, en la célebre controversia de Valladolid que enfrenta, en 1550, al erudito y filósofo Juan Ginés de Sepúlveda con el abad dominico y obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas. La misma existencia de esa confrontación tiene algo de extraordinario. Por lo general, este tipo de diálogo se establece de libro a libro y los protagonistas no se enfrentan directamente. Pero, precisamente, a Sepúlveda se le negó el derecho de imprimir su tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, buscando una especie de apelación. Provoca el encuentro frente a un jurado de sabios, juristas y teólogos. Las Casas se propone para defender el punto de vista opuesto en esta justa de oratoria. Cuesta trabajo imaginarse el espíritu que permite que los conflictos ideológicos se resuelvan con diálogos de este tipo. Por lo demás, el conflicto no había de quedar verdaderamente resuelto, después de escuchar largos discursos, especialmente el de Las Casas, que dura 5 días, los jueces, agotados, se separan, y no adoptan finalmente ninguna decisión. Sin embargo, la balanza se inclina más bien del lado de Las Casas, pues Sepúlveda no obtiene la autorización para publicar su libro. Sepúlveda apoya su argumentación en una tradición ideológica de la que también sacan sus argumentos los demás defensores de la tesis de la desigualdad. Mencionaremos entre esos autores a aquel cuyo patrocinio reivindica, con toda razón, esta tesis, Aristóteles. Sepúlveda tradujo la política al latín, y es uno de los mejores especialistas de su tiempo en el pensamiento aristotélico, y acaso no es, Aristóteles, precisamente en la política, el que establece la célebre distinción entre quienes han nacido amos y quienes han nacido esclavos. Aquellos hombres que difieren tanto de los demás como el cuerpo del alma y la bestia del hombre son por naturaleza esclavos. Es pues esclavo por naturaleza el que participa de la razón en cuanto puede percibirla, pero sin tenerla en propiedad. 1254b. Otro texto al que se encuentran referencias frecuentes es un tratado, de Regimine, atribuido en esa época a Santo Tomás de Aquino, pero que es obra de Ptolomeo de Luca, donde se añade a la afirmación de la desigualdad una explicación ya antigua, y que sin embargo tiene un gran porvenir. Su razón se debe buscar en la influencia del clima y en la de los astros. Sepúlveda cree que el estado natural de la sociedad humana es la jerarquía, no la igualdad. Pero la única relación jerárquica que conoce es la de superioridad/oblicua inferioridad. Por lo tanto no hay diferencias de naturaleza, solo diferentes grados en una misma y única escala de valores, aun si la relación se puede repetir al infinito. Su diálogo Democrates Alter, aquel cuyo imprimatur no logró obtener, expone claramente sus puntos de vista al respecto. Inspirándose en los principios y en las afirmaciones particulares que encuentran en la política de Aristóteles, declara que todas las jerarquías, a pesar de sus diferencias de forma, están fundadas en un solo principio único, el imperio y dominio de la perfección sobre la imperfección, de la fortaleza sobre la debilidad, de la virtud excelsa sobre el vicio. P. 20. Da la impresión de que eso es evidente, de que se trata de una proposición analítica. En el momento siguiente, y todavía con espíritu aristotélico, Sepúlveda da ejemplos de esta superioridad natural. El cuerpo debe estar subordinado al alma, la materia a la forma, los hijos a los padres, la mujer al hombre, y los esclavos definidos tautológicamente como seres inferiores a los amos.
Solo falta dar un paso para justificar la guerra de conquista contra los indios. Esos bárbaros en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, los crueles e inhumanos a los extremadamente mansos, los exageradamente intemperantes a los continentes y moderados. Finalmente, cuánto estoy por decir los monos a los hombres y vid. p. 33. La última parte de la frase falta en algunos manuscritos. Todas las operaciones que constituyen el universo mental de Sepúlveda tienen en última instancia el mismo contenido, y las afirmaciones anteriores se podrían volver a escribir como una interminable cadena de proporciones. Indios españoles es igual a niños varón adultos padre es igual a mujeres esposa varones esposo es igual a animales monos humanos es igual a crueldad clemencia es igual a intemperancia continencia es igual a materia forma es igual a cuerpo alma es igual a apetito razón es igual a mal bien. Claro que no todos los partidarios de la desigualdad tienen un pensamiento tan esquemático. Vemos que Sepúlveda reúne toda jerarquía y toda diferencia en la simple oposición entre bueno y malo, es decir que finalmente se las arregla bastante bien con el principio de la identidad más que con el de la diferencia. Pero la lectura de esas oposiciones en cadena no es menos instructiva. Hagamos primero a un lado la oposición donde el afirmar la superioridad del segundo término respecto al primero es cercana a la tautología, mal / oblicua bien, las que alaban tal o cual conducta clemencia, continencia. Por último, las que se apoyan en una clara diferencia biológica, animales / oblicua humanos, niños / oblicua adultos. Quedan dos series de oposiciones, las que giran alrededor de la pareja cuerpo / oblicua alma y las que oponen partes de la población del planeta cuya diferencia es evidente, pero cuya superioridad o inferioridad es problemática. Indios / oblicua españoles, mujeres / oblicua varones. Claro que es revelador encontrar que los indios se equiparaban con las mujeres, lo cual prueba el paso fácil del otro interior al otro exterior puesto que el que habla siempre es un varón español. Recordemos, además, que los indios hacían una distribución simétrica e inversa. Los españoles se equiparaban con las mujeres, a través de la palabra, en la conversación de los guerreros aztecas. Es inútil especular para saber si lo que se proyectó fue la imagen de la mujer en el extranjero, o los rasgos del extranjero en la mujer. Ambos han estado siempre ahí, y lo que importa es su solidaridad, no la anterioridad de uno o de otro. El hacer que estas oposiciones se consideren como equivalentes con el grupo relativo al cuerpo y al alma es algo igualmente revelador. Ante todo, el otro es nuestro propio cuerpo. De ahí la equiparación de los indios y las mujeres con los animales, con aquellos que, aunque animados, no tienen alma. Para Sepúlveda todas las diferencias se reducen a lo que no es diferencia, la superioridad / oblicua inferioridad, el bien y el mal. Veamos ahora en qué consisten sus argumentos en favor de la justa guerra que hacen los españoles. 4 razones vuelven legítima una guerra. Hago una paráfrasis de su discurso de Valladolid, pero los mismos argumentos se encuentran en el Democrates Alter. 1. Es legítimo dominar por la fuerza de las armas a los hombres cuya condición natural es tal que deberían obedecer a otros, si rechazan dicha obediencia y no queda ningún otro recurso. 2. Es legítimo desterrar el abominable crimen que consiste en comer carne humana, que es una ofensa particular a la naturaleza, y poner fin al culto de los demonios, el cual, más que cualquier otra cosa, provoca la ira de Dios, con el monstruoso rito del sacrificio humano. 3. Es legítimo salvar de los graves peligros a los innumerables mortales inocentes que esos bárbaros inmolaban todos los años, apaciguando a sus dioses con corazones humanos. 4. La guerra contra los infieles se justifica porque abre el camino para la propagación de la religión cristiana y facilita la tarea de los misioneros. Se puede decir que esta argumentación reúne 4 proposiciones descriptivas sobre la naturaleza de los indios con un postulado que es también un imperativo moral. Esas proposiciones son:
Los indios son de naturaleza sumisa, practican el canibalismo, sacrifican seres humanos, desconocen la religión cristiana. En cuanto al postulado, prescripción, es el siguiente: uno tiene el derecho, incluso el deber, de imponer el bien al otro. Quizás haría falta precisar de inmediato que uno mismo es quien decide lo que está bien o mal. Uno tiene el derecho de imponer al otro lo que uno mismo considera como un bien, sin preocuparse por saber si es igualmente un bien desde el punto de vista del otro. Este postulado implica, pues, una proyección del sujeto enunciante sobre el universo, una identificación de mis valores con los valores CF. Fix. 20 y 21. No se pueden juzgar de la misma manera las proposiciones descriptivas y el postulado prescriptivo. Las proposiciones, que se refieren a la realidad empírica, pueden ser discutidas o completadas. De hecho, en este caso particular, no están muy lejos de la verdad. Es indiscutible que los aztecas no son cristianos, que practican el canibalismo y realizan sacrificios humanos. Incluso la proposición sobre la tendencia natural a la obediencia no está totalmente desprovista de verdad, aunque su formulación sea evidentemente tendenciosa. Es seguro que los indios no tienen la misma relación con el poder que los españoles, que, precisamente, la simple pareja superioridad/oblicua inferioridad cuenta menos para ellos que la jerarquía global de la sociedad. No sucede lo mismo con el postulado, que no surge de la verificación ni del más, o menos, sino de la fe, del todo, o nada. Se trata de un principio que es la base misma de la ideología operante en Sepúlveda, y por ello no puede ser discutido sino solo rechazado o aceptado. Este es el postulado que tiene en mente cuando ofrece el argumento siguiente. San Agustín asegura que es mayor mal que perezca un alma sin bautismo que el hecho de que sean degollados innumerables hombres aún inocentes demócrates. P. 79. Esa es la concepción clásica. Existe un valor absoluto, que aquí es el bautismo, la pertenencia a la religión cristiana. La adquisición de este valor pesa más que lo que la persona individual considera como su bien supremo, a saber, la vida. Y es que la vida y la muerte del individuo son, precisamente, bienes personales, mientras que el ideal religioso es un absoluto, o más exactamente un bien social. La diferencia entre el valor común, transindividual, y el valor personal es incluso tan grande que permite una variación cuantitativa inversa en los términos a los que van ligados esos valores. La salvación de uno justifica la muerte de miles de otros. Anticipándonos a lo que va a seguir, podemos recordar aquí que Las Casas, en su calidad de adversario coherente y sistemático de Sepúlveda, llegará a rechazar precisamente este principio, cosa en la que quizás no traicione al cristianismo en particular, sino a la esencia de la religión en general, puesto que ésta consiste en la afirmación de valores transindividuales. Abandona así la posición clásica para anunciar la de los modernos. Escribe entre los remedios. 20. Desorden y gran pecado mortal es echar a un niño en el pozo por bautizarlo y salvarle el ánima, supuesto que por echarlo ha de morir. No solo no se justifica la muerte de millares de personas por la salvación de una, sino que la muerte de uno solo pesa más aquí que su salvación. El valor personal, la vida, la muerte, tiene más peso que el valor común. ¿En qué medida el marco ideológico de Sepúlveda le permite percibir los rasgos específicos de la sociedad india? En Del reino y los deberes del rey, texto posterior a la controversia de Valladolid pero emparentado con ella por su espíritu, escribe: los más grandes filósofos declaran que estas guerras pueden emprenderse por parte de una nación muy civilizada contra gente nada civilizada que son más bárbaros de lo que uno se imagina, pues carecen de todo conocimiento de las letras, desconocen el uso del dinero, van casi siempre desnudos, hasta las mujeres, y llevan fardos sobre sus espaldas y en los hombros, como animales, durante largas jornadas. Y aquí están las pruebas de su vida salvaje, pareada a la de los animales, sus sacrificios execrables y prodigiosos de víctimas humanas a los demonios, el que coman carne humana, que entierren vivas a las mujeres de los jefes con sus maridos muertos, y otros crímenes semejantes y latina. 4, 5. El retrato que pinta así Sepúlveda es interesantísimo, tanto por cada uno de los rasgos que lo constituyen como por su combinación. Sepúlveda es sensible a las diferencias,
y hasta las busca. Recoge entonces algunas de las características más notables de las sociedades indias. Es curioso ver que, al hacer esto, Sepúlveda vuelve a algunas de las descripciones idealizadoras de los indios la falta de escritura, de dinero, de vestido, al tiempo que invierte su signo. ¿Qué es lo que hace que se encuentren reunidos precisamente esos signos? Sepúlveda no lo dice, pero podemos pensar que la reunión no se debe a la casualidad. La presencia de tradiciones orales en lugar de leyes escritas, de imágenes en lugar de escritura, indica un papel diferente, atribuido en uno y otro caso a la presencia y a la ausencia en general. La escritura, por oposición a la palabra, permite la ausencia de los hablantes, por oposición a la imagen, la ausencia del objeto designado, incluyendo su forma, la memorización necesaria de las leyes y de las tradiciones, impuesta por la falta de escritura, determina, como hemos visto, el predominio del ritual frente a la improvisación. Ocurre más o menos lo mismo con la ausencia del dinero, ese equivalente universal que dispensa de la necesidad de yuxtaponer los bienes que se intercambian. La ausencia de ropa, si estuviera comprobada, hubiera indicado, por una parte, que el cuerpo sigue estando ahí, nunca disimulado a las miradas, y, por otra parte, que no hay diferencia entre situación privada y pública, íntima y social, es decir, el no reconocimiento del estatuto singular del tercero. Por último, la falta de bestias de carga se coloca en el mismo plano que la ausencia de instrumentos. Al cuerpo humano es al que le toca realizar tal o cual tarea, en vez de que esa función se atribuya a un auxiliar, animado o no, a la persona física en vez de a un intermediario. Podríamos buscar entonces cuál es el rasgo subyacente de la sociedad descrita que es responsable de esas diferencias, y alcanzar por ese lado la reflexión esbozada a propósito de la conducta simbólica. Habíamos visto que los discursos en cierta manera dependían demasiado de su referente, la dichosa incapacidad de mentir, o de disimular, y que había cierta insuficiencia en la concepción del otro que tenían los aztecas. A la misma insuficiencia apuntan las demás pruebas recogidas por Sepúlveda: el canibalismo, el sacrificio humano, el entierro de la esposa. Todo ello implica que no se le reconozca plenamente al otro su estatuto de humano, semejante a uno y diferente a la vez. Ahora bien, la piedra de toque de la alteridad no es el tú presente y próximo, sino el él ausente o lejano. En los rasgos que hace notar Sepúlveda encontramos también una diferencia en el lugar que asume la ausencia, si es que ésta puede asumir un lugar: el intercambio oral, la falta de dinero y de vestido, al igual que la falta de bestias de carga, implican un predominio de la presencia frente a la ausencia, de lo inmediato frente a lo mediatizado. En este punto preciso es donde podemos ver cómo se cruzan el tema de la percepción del otro y el de la conducta simbólica o semiótica, que me preocupan simultáneamente en todo el desarrollo de esta investigación. En cierto grado de abstracción ambos se confunden. El lenguaje solo existe por el otro, no solo porque uno siempre se dirige a alguien, sino también en la medida en que permite evocar al tercero ausente. A diferencia de los animales, los hombres conocen la cita textual. Pero la existencia misma de ese otro se mide por el lugar que le dedica el sistema simbólico. Para invocar un ejemplo masivo y que ya es familiar, no es el mismo antes y después del advenimiento de la escritura en el sentido estrecho. De tal modo que toda investigación sobre la alteridad es necesariamente semiótica, y recíprocamente, lo semiótico no puede ser pensado fuera de la relación con el otro. Sería interesante relacionar los rasgos de la mentalidad azteca así anotados con lo que nos enseña sobre el funcionamiento de lo simbólico, una forma de sacrificio de la que habla Durán. 40 días antes del día de la fiesta vestían un indio conforme al ídolo y con su mismo ornamento, para que, como a los demás, representase al ídolo vivo. A este indio esclavo y purificado hacían todos aquellos 40 días tanta honra y acatamiento como al ídolo. Acabados de sacrificar los dioses, luego los desollaban todos a gran prisa, que en sacándoles el corazón y acabando de ofrecerlo al oriente, los desolladores que tenían este particular oficio echaban de bruces al muerto, y abríanle desde el colodrillo hasta el calcañar y deshollábanlo, como a carnero, sacando el cuero todo entero. Los cueros vestían los otros tantos indios allí luego, y poníanles los mismos nombres de los dioses que los otros habían representado,
vistiéndoles encima de aquellos cueros las mismas ropas e insignias de aquellos dioses, poniendo a cada uno su nombre del dios que representaba, teniéndose ellos portales y latina. 9. Cf. Fig. 22. Así pues, en una primera etapa el prisionero se convierte literalmente en el dios, recibe su nombre, su apariencia, sus insignias y su tratamiento, pues para absorber al dios habrá que sacrificar y comer a su representante. Sin embargo, son los hombres quienes han decidido esa identificación, y no lo olvidan, puesto que lo vuelven a hacer todos los años. Actúan al mismo tiempo como si confundieran al representante con lo que representa. Lo que empieza como representación termina con participación e identificación. Parece faltar la distancia necesaria para el funcionamiento simbólico. Luego, para identificarse con un ser o con una de sus propiedades hay casos frecuentes de mujeres desolladas en los ritos relacionados con la fertilidad. Se revisten literalmente con su piel. Eso hace pensar en la práctica de las máscaras, que se pueden hacer a semejanza de un individuo. Pero la máscara, precisamente, se asemeja, sin formar parte de aquel que representa. Aquí, el objeto de la representación sigue presente, al menos en su apariencia la piel. El simbolizante realmente no está separado de su simbolizado. Tenemos la impresión de que ha sido tomada al pie de la letra una expresión figurada, de que encontramos la presencia ahí donde esperábamos encontrar la ausencia. Curiosamente, en francés tenemos la expresión se mettrait dans la peau de quelqu'un, sin que por ello su origen se encuentre en un rito de desollamiento humano. Al anotar así las características del comportamiento simbólico de los aztecas, no solo me veo llevado a percatarme de la diferencia que hay entre dos formas de simbolización, sino también de la superioridad de una frente a la otra, o más bien, y más exactamente, a salir de la descripción tipológica para referirme a un esquema evolutivo. ¿Significa eso que adopto pura y simplemente la posición de los partidarios de la desigualdad? No lo creo. Existe un campo en el cual la evolución y el progreso no son objeto de ninguna duda. Es, en términos generales, el de la técnica. Es indiscutible que un hacha de bronce o de hierro corta mejor que un hacha de madera o de piedra, que el uso de la rueda reduce el esfuerzo físico necesario. Ahora bien, esos inventos técnicos no surgen de la nada. Están condicionados sin estar directamente determinados por la evolución del aparato simbólico propio del hombre, evolución que igualmente se puede observar en tal o cual conducta social. Hay una tecnología del simbolismo, tan susceptible de evolución como la tecnología de los instrumentos, y, dentro de esa perspectiva, los españoles son más avanzados que los aztecas o, generalizando, las sociedades con escritura son más avanzadas que las sociedades sin escritura, aun si solo se trata de una diferencia de grado. Pero volvamos a Sepúlveda. Sería tentador ver en él los gérmenes de una descripción etnológica de los indios, facilitada por la atención que presta a las diferencias. Pero hay que añadir inmediatamente que, como la diferencia en él siempre se reduce a una inferioridad, su descripción pierde mucho de su interés. No solo porque la curiosidad de Sepúlveda respecto a los indios es demasiado leve para que, una vez demostrada la inferioridad, pueda preguntarse sobre las razones de las diferencias, ni sencillamente porque su vocabulario está cargado de juicios de valor no civilizados, bárbaros, bestias en vez de tratar de ser descriptivo, sino también porque su actitud resueltamente opuesta a los indios vicia las informaciones en las que descansa la demostración. Sepúlveda se conforma con sacar sus informaciones de Oviedo, quien ya es violentamente anti-indio, y nunca toma en cuenta los matices y las circunstancias. ¿Por qué reprochar a los indios la falta de bestias de carga en vez de anotarla simplemente, cuando el caballo y el asno, la vaca y el camello son desconocidos en el continente americano? ¿Qué bestias hubieran podido utilizar los indios? Los propios españoles no llegan a resolver rápidamente el problema, y hemos visto que el número de víctimas entre los cargadores no hace más que aumentar desde la conquista. La falta de vestido, observada por Colón en el Caribe, evidentemente no caracterizaba a los habitantes de México. Hemos visto, por el contrario, sus refinadas costumbres, admiradas por Cortés y sus compañeros. También el asunto del dinero, al igual que el de la escritura, es más complejo. Las informaciones de Sepúlveda, por lo tanto,
están falseadas por sus juicios de valor, por la equiparación de la diferencia con la inferioridad, y sin embargo, su retrato de los indios no deja de tener interés. Si bien la concepción jerárquica de Sepúlveda se podía colocar bajo el patrocinio de Aristóteles, la concepción igualitarista de las casas merece ser presentada, como ya lo fue en su época, como surgida de la enseñanza de Cristo. El propio Las Casas Fig. 24 dice, en su discurso de Valladolid, mandemos a paseo en esto a Aristóteles, pues de Cristo, que es verdad eterna, tenemos el siguiente mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aristóteles, aunque en verdad fue un gran filósofo, no fue digno de llegar mediante sus elucubraciones a Dios a través del conocimiento de la verdadera fe. Apología 3. No es que el cristianismo ignore las oposiciones, o las desigualdades, pero la oposición fundamental en este caso es la que existe entre creyente y no creyente, cristiano y no cristiano. Ahora bien, cualquiera puede volverse cristiano. A las diferencias de hecho no corresponden diferencias de naturaleza. No ocurre lo mismo en la oposición amo-esclavo derivada de Aristóteles. El esclavo es un ser intrínsecamente inferior, puesto que le falta, al menos parcialmente, la razón, que da la definición misma del hombre, y que no se puede adquirir a la manera de la fe. La jerarquía es irreductible en este segmento de la tradición grecorromana, de la misma manera en que la igualdad es un principio inquebrantable de la tradición cristiana. Estos dos componentes de la civilización occidental, simplificados aquí a ultranza, se enfrentan entonces directamente en Valladolid. El patrocinio que cada uno de ellos reivindica tiene, claro, un valor sobre todo emblemático. No esperamos ver que aquí se haga justicia a las complejidades de la doctrina cristiana o a las sutilezas de la filosofía aristotélica. Las Casas tampoco es el único que defiende los derechos de los indios, y que proclama que estos en ningún caso pueden ser reducidos a la esclavitud. De hecho, la mayoría de los documentos oficiales que tienen su origen en la Casa Real hacen lo propio. Hemos visto cómo los reyes negaron a Colón el derecho de vender a los indios como esclavos, y el célebre testamento de Isabel afirma que no deben sufrir ningún daño en sus personas. Es especialmente explícita una orden de Carlos V fechada en 1530. Ninguna persona sea osado de tomar en guerra ni fuera de ella ningún indio por esclavo, ni tenerle por tal con título que le hubo en la guerra justa, ni por rescate, ni por compra ni trueque, ni por otro título ni causa alguna, aunque sea de los indios que los mismos naturales de las dichas Indias, islas y tierra firme del mar océano tenían o tienen, o tuvieren entre sí por esclavos. Las nuevas leyes de 1542, sobre el gobierno de las colonias españolas, se redactan dentro del mismo tenor y provocan un verdadero clamor de indignación entre los colonos y los conquistadores de América. Igualmente, en la bula papal de 1537, Paulo III afirma: la verdad dijo al destinar predicadores de la fe al oficio de la predicación, euntes docetes omnes gentes. A todos dijo sin ninguna excepción como quiera que todos son capaces de la doctrina. Aquellos indios, como verdaderos hombres que son, no están sin embargo privados ni hábiles para ser privados de su libertad ni del dominio de sus cosas. Esta afirmación se desprende de los principios cristianos fundamentales. Dios creó al hombre a su imagen. Ofender al hombre es ofender a Dios mismo. Así pues, Las Casas adopta esa posición, y le da una expresión más general, postulando así la igualdad en la base de toda política humana. Afirma que las leyes y reglas naturales, así como los derechos de los hombres, son comunes a todas las naciones, cristiana y gentil, cualquiera que sea su religión, su ley, su color o su condición, sin que se puedan establecer diferencias entre ellas. Incluso da un paso más, que consiste no solo en afirmar la igualdad abstracta, sino en precisar que se trata efectivamente de una igualdad entre nosotros y los otros, españoles e indios. De ahí lo frecuentes que son, en sus escritos, las fórmulas del tipo, que todos los indios que en él el reino hay fuesen libres, porque en verdad que lo son tan libres como yo. Carta al príncipe Felipe, 24.544. Hace que su argumento sea particularmente concreto, con el recurso fácil a la comparación que pone a los indios en el lugar de los españoles. Si vinieran los moros o turcos a hacerles el mismo requerimiento,
afirmándoles que Mahoma era Señor y Criador del mundo y de los hombres, ¿fueran obligados a creerlo? Historia, I. 58. Pero la misma afirmación de la igualdad de los hombres se hace en nombre de una religión particular, el cristianismo, sin que se reconozca tal particularismo. Hay pues un peligro potencial de ver que se afirme, no solo la naturaleza humana de los indios, sino también su naturaleza cristiana. Las Casas hablaba de leyes y reglas naturales, y de derechos de los hombres, pero ¿quién decide sobre qué es natural en materia de leyes y derechos? ¿No será precisamente la religión cristiana? Puesto que el cristianismo es universalista, implica una diferencia esencial de todos los seres humanos. Vemos cómo se precisa el peligro de asimilación en este texto de San Juan Crisóstomo, citado y defendido en Valladolid. Así como no existe diversidad en la naturaleza de la creación de los hombres, no se da tampoco diferencia en la vocación a la salvación de todos ellos, ya sean bárbaros o prudentes, pues la gracia de Dios tiene poder para corregir las mentes de los bárbaros e infundirles una razonable inteligencia. Apología, 42. La identidad biológica ya lleva aquí a una suerte de identidad cultural frente a la religión. Todos son llamados por el Dios de los cristianos, y es un cristiano el que decide cuál es el sentido de la palabra salvación. Así pues, en una primera etapa Las Casas comprueba que, desde el punto de vista doctrinario, la religión cristiana puede ser adoptada por todos. Nuestra religión cristiana es igual y se adapta a todas las naciones del mundo y a todas igualmente recibe y a ninguna quita su libertad ni sus señoríos ni mete debajo de servidumbre, so color ni achaques de que son siervos a natura o libres discurso frente al rey, hacia 1520, Historia, I. 149. Pero inmediatamente después va a afirmar que todas las naciones están destinadas a la religión cristiana, y da así el paso que separa la potencia del acto. Nunca hubo generación ni linaje, ni pueblo, ni lengua en todas las gentes criadas de donde, mayormente después de la encarnación y pasión del Redentor, no se haya de coger y componer aquella multitud que es el número de los predestinados, que por otro nombre lo llama San Pablo cuerpo místico de Jesucristo e Iglesia. Historia, y latina, prólogo. Porque como sea la vía universal, conviene a saber, la religión cristiana, por la divina miseración a la universidad de las gentes concedida, para que, dejadas las sendas o sectas de la infidelidad y vid, y latina, 1. Como una observación empírica se presenta la afirmación, incansablemente repetida, de que los indios ya están provistos de rasgos cristianos y que aspiran a hacer reconocer su cristianismo, salvaje en cierta forma, porque nunca tanta habilidad ni disposición ni facilidad para la conversión en otros tiempos ni en otras gentes se vido. No hay en el mundo gentes tan mansas ni de menos resistencia ni más hábiles e aparejados para recibir el yugo de Cristo como estas. Carta al Consejo de Indias, 21.531. Tales gentes son de tal mansedumbre y modestia que más aún que las demás gentes del mundo están muy dispuestas y preparadas a abandonar la idolatría y a recibir en sus provincias y poblados la palabra de Dios y la anunciación de la verdad. Apología, 1. Según Las Casas, el rasgo más característico de los indios es el parecido que tienen con los cristianos. ¿Qué otra cosa encontramos en su retrato? Los indios están provistos de virtudes cristianas, son obedientes y pacíficos. He aquí algunas expresiones tomadas de obras diferentes, escritas en distintos momentos de su carrera. Estas naciones son toto genere de su naturaleza gentes mansuetísimas, humilísimas, paupérrimas, inermes o sin armas, simplicísimas, y, sobre todas las que de hombres nacieron sufridas y pacientes. Historia, y latina, prólogo. Muy obediente y virtuoso, y naturalmente pacífico relación, de los reinos. Aquellas gentes domésticas, humildes, mansas y pacíficas réplicas a Sepúlveda. Nación tan humilde y mansa de su naturaleza, como son los indios. Carta a Carranza, agosto de 1555 cf. Fig. 23. La percepción que tiene Las Casas de los indios no es más matizada que la de Colón, en la época en que éste creía en el buen salvaje, y Las Casas casi admite que proyecta su ideal en ellos. Los lucayos vivían verdaderamente aquella vida que vivieron las gentes de la Edad Dorada, que tanto por los poetas e historiadores fue alabada. Y también, a propósito de un indio,
Parecíame ver en él a nuestro padre Adán, cuando estuvo y gozó del estado de la inocencia. Historia. Y 44 y 45. Esta monotonía de los adjetivos es tanto más notable cuanto que lo que leemos son descripciones no solo escritas en momentos diferentes, sino que se refieren a poblaciones igualmente distintas, e incluso alejadas entre sí, de la Florida al Perú. Ahora bien, todas son con plena regularidad, mansas y pacíficas. A veces se da cuenta de ello, pero no se detiene gran cosa, aunque en algunas y muchas cosas, ritos y costumbres difieran. Al menos en esto son todas o cuasi todas conformes, conviene a saber, en ser simplicísimas, pacíficas, domésticas, humildes, liberales, y, sobre todas las que procedieron de Adán, sin alguna excepción, pacientísimas, dispuestas también incomparablemente y sin algún impedimento, para ser traídas al conocimiento y fe de su Criador. Historia. Y Latina. 76. Hay otra descripción al comienzo de la relación igualmente reveladora a este respecto. Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales e a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas e quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos, no querulosos, sin rancores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el mundo. Es impresionante ver cómo las casas se ve llevado a describir a los indios en términos casi completamente negativos o privativos. Son personas sin defectos, no esto, no lo otro. Y además, lo que se afirma positivamente no es sino un estado psicológico otra vez más igual que Colón. Buenos, tranquilos, pacientes. Nunca hay una configuración cultural ni social que pudiera permitir comprender las diferencias. Tampoco se presenta tal o cual conducta explicable a primera vista. ¿Por qué obedecen tan humildemente los indios a los españoles, que se pintan como monstruos crueles? ¿Por qué son fácilmente derrotados por adversarios poco numerosos? La única explicación que, de vez en cuando, se le puede ocurrir a las casas es, porque se portan como verdaderos cristianos. Nota, por ejemplo, cierta indiferencia de los indios en cuanto a los bienes materiales, que hace que no se apresuren en trabajar y hacerse ricos. Algunos españoles ofrecen en calidad de explicación que los indios son naturalmente perezosos. Las casas responde, concedemos que, según la diligencia y solicitud ferviente e infatigable cuidado que nosotros tenemos de atesorar riquezas y amontonar bienes temporales por nuestra innata ambición y codicia insaciable, que podían ser aquestas gentes por ociosas juzgadas, pero no según la razón natural y la misma ley divina y perfección evangélica, que, como dije, la parcidad y contentamiento, con solo lo necesario. De estas gentes aprueba y loa Historia. Y 10. Así la primera impresión de las casas, que es acertada, se ve neutralizada porque está convencido de la universalidad del espíritu cristiano. Si esa gente es indiferente a la riqueza, es porque tiene una moral cristiana. Cierto es que su apologética historia contiene una masa de informaciones, recogidas ya sea por él, ya por los misioneros, y referentes a la vida material y espiritual de los indios. Pero, como lo dice el mismo título de la obra, la historia se vuelve apología. Lo esencial, para las casas, es que ninguna de las costumbres o de las prácticas de los indios prueba que sean seres inferiores, se acerca a todos los hechos con categorías evaluativas, y el resultado de la confrontación está decidido de antemano. Si el libro de las casas tiene hoy en día un valor de documento etnográfico, eso se da a pesar de su autor. Hay que admitir que el retrato de los indios que se puede sacar de las obras de las casas es netamente más pobre que el que dejó Sepúlveda. En realidad, no aprendemos nada acerca de los indios. Si bien es indiscutible que el prejuicio de superioridad constituye un obstáculo en la vía del conocimiento, también hay que admitir que el prejuicio de igualdad es un obstáculo todavía mayor, pues consiste en identificar pura y simplemente al otro con el propio ideal del yo o con el propio yo. Las casas ve todo conflicto, el de los españoles con los indios en particular, en término de una oposición única, y perfectamente española, fiel/oblicua infiel. La originalidad de su posición estriba en que atribuye el polo valorizado fiel al otro y el desvalorizado a nosotros a los españoles.
Pero esta distribución invertida de los valores, indiscutible prueba de su generosidad de espíritu, no disminuye lo esquemático de la visión. Eso se ve especialmente en las analogías a las que recurre Las Casas para describir el enfrentamiento entre indios y españoles. Por ejemplo, emplea sistemáticamente la comparación evangélica entre apóstoles y corderos, infieles y lobos, o leones, etc. Recordemos que los propios conquistadores empleaban esta comparación, pero sin darle su sentido cristiano. En estas ovejas mansas, y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles desde luego que las conocieron como lobos e tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Relación, páginas iniciales. De la misma manera, equipara a los indios con los judíos, a los españoles con el faraón, a los indios con los cristianos, a los españoles con los moros. La tiránica gobernación, mucho más injusta y cruel que la con que Faraón oprimió en Egipto a los judíos. Memorial al Consejo de Indias, 1565. Las guerras han sido peores que las que hacen los turcos e moros contra el pueblo cristiano. Disputa de Valladolid, 12. Notemos de paso que Las Casas nunca manifiesta el menor cariño frente a los musulmanes, sin duda porque estos no se pueden equiparar con unos cristianos que no saben que lo son, y cuando demuestra, en su apología, que es ilegítimo tildar a los indios de bárbaros simplemente porque son otros, no olvida condenar el verdadero caos de barbarie que representan los pueblos turcos y moros. 4. En cuanto a los españoles en América, se les equipara en última instancia con el diablo. Considérese si les cuadra bien a los tales cristianos llamallos diablos, si sería más encomendar los indios a los diablos del infierno que es encomendarlos a los cristianos de las Indias. Relación, Granada. En otro sitio afirma que habrá de luchar contra los conquistadores hasta que salga Lucifer de estas Indias. Carta al príncipe Felipe, 9-11-1545. Esta frase tiene un sonido familiar. También el historiador racista Fernández de Oviedo esperaba que Satanás fuera desterrado de las islas. Solo se ha cambiado de Satanás, allá indio, aquí español, pero la conceptualización sigue siendo la misma. Así, al tiempo que ignora a los indios, Las Casas desconoce a los españoles. Es cierto que estos no son cristianos como él o como su ideal, pero no se capta el cambio que se operó en la mentalidad española si solo se lo presenta como una toma de poder por parte del diablo, es decir, conservando el mismo marco de referencia que se cuestiona. Los españoles, para quienes el concepto de casualidad ha sustituido al de destino, tienen una nueva manera de vivir la religión o de vivir sin religión. Eso explica, por una parte, el que construyan tan fácilmente su imperio transatlántico, el que contribuyan a que gran parte del mundo quede sometida a Europa. ¿No es ese el origen de su capacidad de adaptación ni de improvisación? Pero Las Casas elige ignorar esta manera de vivir la religión, y se comporta aquí como teólogo, no como historiador. En efecto, en materia de historia Las Casas se conforma también con mantener una posición egocéntrica, ya no en cuanto al espacio, sino al tiempo. Si bien admite que hay diferencias entre españoles e indios que podrían desfavorecer a estos últimos, las reduce inmediatamente por medio de un esquema evolucionista único. Ellos allá están ahora como nosotros aquí estábamos antaño. Claro que él no inventó ese esquema. En el origen todas las naciones fueron toscas y bárbaras. Las Casas no quiere reconocer la barbarie específicamente moderna. Con el tiempo, alcanzarán la civilización, se sobreentiende, la nuestra. Mucho, pues, menos razón hay para que de los defectos y costumbres incultas y no moderadas que en estas nuestras indianas gentes hallaremos, nos maravillar, y por ellas, menospreciarlas, pues no solamente muchas y aún todas las más del mundo fueron muy más perversas, irracionales y en pravidad más estragadas, y en las repúblicas y en muchas virtudes y bienes morales muy menos morigeradas y ordenadas, pero nosotros mismos en nuestros antecesores fuimos muy peores, así en la irracionabilidad y confusa policía, como en vicios y costumbres brutales por toda la redondez de esta nuestra España, según queda en muchas partes arriba mostrado. Apologética Historia, I. 263. También en eso hay una generosidad indiscutible de parte de Las Casas, que se niega a despreciar a los otros simplemente porque son diferentes. Pero inmediatamente da un paso más, y añade, además, no son o no serán diferentes.
El postulado de igualdad lleva consigo la afirmación de identidad, y la segunda gran figura de la alteridad, aun si es indiscutiblemente más amable, nos lleva hacia un conocimiento del otro todavía menor que la primera. Esclavismo, colonialismo y